Bendiciones, qué gusto nuevamente encontrarnos. Siguiendo con estas cápsulas sobre nuestra fe en función o en relación a lo que vivimos durante la Semana Santa, hoy me gustaría detenerme un poquito sobre el por qué Jesús entró justamente el Domingo de Ramos y qué valor tiene en todo el proceso de la celebración pascual. Como decíamos en la cápsula anterior, pues Jesús va a Jerusalén en el contexto de la Pascua, que era la fiesta de la liberación por excelencia del pueblo de Israel. Y bien, pues Jesús como judío practicante, decíamos, él celebra la Pascua, pero esta Pascua iba a ser muy diferente, esta Pascua iba a ser muy especial. Y vamos a ver en ciertos detalles que al final terminan hablando de lo que era la Pascua judía y cómo se transforma en nuestra Pascua. Primero, ¿cuál es el valor o el sentido de que Jesús haya entrado un domingo? O en función, o siendo más exactos, porque qué importancia tenía de que fueran 5 días antes, no tanto en el día, sino en la cantidad de días antes de la Pascua. Bueno, para eso primero recordemos nuevamente que la Pascua, aparte de ser una fiesta de celebraciones móviles, o sea que sí que no se celebran siempre los mismos días, adicionalmente a eso tiene una particularidad, decíamos en el video anterior. Para los judíos, cuando celebran la Pascua, cambia de días, no necesariamente es un día fijo. A lo que me refiero lunes, martes o miércoles, etcétera. Puede ser un año puede caer lunes, otro año puede caer martes, puede caer miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Decíamos en el video anterior que la Pascua de Cristo fue justamente viernes, el año en que Jesús pues entrega por nosotros la Pascua, la fecha importante, la celebración pascual era justamente un viernes. Y entonces para entender el cómputo de días nos vamos a agarrar de la Sagrada Escritura, como uno de los evangelistas que le pone un especial detalle a esto del tiempo, como lo es el evangelista Juan. No sé si sabíamos, pero al principio del Evangelio de Juan, Juan utiliza un elemento, o mejor dicho, a lo largo de Juan, dentro de los muchos elementos propios de su Evangelio, el tiempo, el cómputo de días, es una especie de carácter especial que le da donde quiere demarcar algo muy importante. Y lo podemos encontrar al principio de la vida pública de Cristo y al final de la vida pública de Cristo. Por ejemplo, si leemos después de terminado el prólogo de Juan, donde dice la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios, etcétera, etcétera, nos encontramos donde entra todo lo que es la situación con Juan el Bautista, donde Juan el Bautista aparece dentro del texto y cómo adicionalmente pues se van contando diversos días. Dice que al día siguiente aparece Jesús, al día siguiente Jesús tiene su encuentro con los primeros dos discípulos que son Andrés y Santiago, como al día siguiente se encuentra con Natanael y 3 días después se da lo de las bodas de Canaán, el primer signo de Cristo. Pues justamente al final de esta última semana de Cristo, pues también Juan utiliza el mismo recurso. Y justamente eso inicia con el Evangelio que meditamos hoy, lunes santo. Si nos vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, o sea, se va a la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Justamente en este contexto de esta celebración, o de esta liturgia, o de esta palabra, es donde María de Betania rompe un frasco de perfume de nardo y enjuga los pies de Jesús. Bueno, eso lo vemos hoy en la liturgia de la palabra, en el Evangelio que hoy se nos proclama. E inmediatamente dice en el versículo 12 de este mismo capítulo 12 que al día siguiente Jesús hace su ingreso a Jerusalén. Entonces, ok, el cómputo nos dice que si Jesús va a Betania 6 días antes y al día siguiente entra a Jerusalén, Jesús está entrando a Jerusalén 5 días antes de la Pascua, que ya habíamos dicho que era el viernes de esa semana. O sea, Jesús está ingresando a Jerusalén el día domingo. Pero la particularidad viene aquí. ¿Qué tiene que ver esto que sea domingo? Porque puede haber sido lunes, puede haber sido martes, puede haber sido jueves. Ok, había una tradición, recordemos que uno de los elementos fundamentales de la Pascua era justamente la presencia del Cordero. El Cordero era sacrificado en el templo y después era entregado a cada una de las familias de los judíos para que la pudieran cenar
durante el Seder, que es justamente el nombre que se le da a la cena pascual judía, a la cena de Pesach, a la cena de Pascua. Entonces, imagínense, era, como lo decíamos también en el video anterior, era una fiesta de peregrinación, o sea, todos los judíos con sus familias se desplazaban hacia Jerusalén a celebrarla. Y por consecuente, imagínense la cantidad de corderos que iban a ser necesarios para dicha celebración. Entonces, ¿qué pasaban 5 días antes de la Pascua? Por una puerta que se llamaba la Puerta de las Ovejas, empezaban a ingresar todas las ovejas que iban a ser sacrificadas en la Pascua para que fueran pues revisadas por los sacerdotes. Recordemos que para que un cordero, una ovejita fuera apta para el sacrificio, recordemos esto, apta para el sacrificio, tenía que tener 3 características. Primero, ser macho. Segundo, tener menos de 1 año. Y tercero, no tener ningún desperfecto físico, ninguna herida, ningún huesito dislocado. Tenía que ser un cordero perfecto. Entonces, veamos en este caso, pues el paralelo dentro de la Pascua. O sea, mientras por la puerta de las ovejas empezaban a ingresar todos los corderos que iban a ser sacrificados para celebrar la Pascua, Jesús en la puerta oriental iba ingresando a Jerusalén a celebrar su propia Pascua. Entonces, ahí recordamos, y es un elemento que es importante que tengamos en consideración, las palabras de Juan el Bautista. Ahí va el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué es simbólico que Jesús ingrese el domingo antes de la Pascua, 5 días antes de la Pascua? Porque así como las ovejas hacían su ingreso en la ciudad para ser sacrificadas para la Pascua, así Jesús, como el Cordero de Dios, va ingresando a Jerusalén para ser inmolado por nuestra Pascua. Entonces vean que no es un detalle menor, sino todo lo contrario. Vamos viendo todo lo que es el cómo se va configurando todo, de manera de que esa Pascua sea totalmente diferente y nos abra a nosotros una nueva Pascua. Espero que haya quedado clara esta explicación y pues nos haya permitido entender un poquito más el valor de los detalles, porque nuestro Dios es un Dios de promesas y es un Dios de detalles. Entonces, Él no deja nada a la casualidad y es justamente en este momento y en esta semana donde celebramos lo principal de nuestra fe, donde vamos a ir enmarcando algunos detalles adicionales. Estén ahí pendientes y nuevamente vamos a ver algunas otras particularidades y curiosidades en este blog que se llama Nuestra Fe.